Joaquín, vos sos referente en Quilmes de política obrera, ¿sí? Sí. Y ya hoy presentaron listas y sos candidato a concejal por Quilmes. Sí, exactamente. Nosotros en Política Obrera, bueno, discutimos en una conferencia electoral a principios de julio participar de lleno en estas elecciones provinciales del 7 de septiembre y hemos presentado listas en todos los municipios del conurbano, en ciudades importantes como Mar del Plata, General Pueyrredón, Bahía Blanca, Pergamino y otra cantidad de ciudades del interior de la provincia, y estaremos con lista seccional en 7 de las 8 secciones electorales. Ajá. 7 de las 8. En vez de nombrar a las 7, nombremos a la que no van a estar. ¿Cuál sería? Bueno, no estaremos en la sección séptima, la zona de Olavarría. Ahí está, ahí está. Luego en todo el terreno bonaerense. Claro. Vamos a explicarle un poco a la gente, recordarles que la provincia de Buenos Aires hizo un desdoblamiento, ¿verdad? De las elecciones. ¿Cómo es esto? ¿Se vota en septiembre, después se vota en octubre? Contame cómo es. Bueno, claro, como muchas otras provincias. Sí. Los cargos que son provinciales y municipales se van a votar en el 7 de septiembre y el único cargo nacional en disputa, que es el de las 35 bancas, digamos, de los diputados nacionales. Van a ser en octubre con la fecha que votó el Congreso Nacional. Que bueno, que si vos me dejás comentar un poco sobre esto, sí. Digamos, hubo toda una tensión política alrededor del desdoblamiento, ¿no? Seguro. De las elecciones en la provincia de Buenos Aires, en primera instancia porque no es algo que se hacía. Claro. Es decir, siempre se votó, ¿no? Las boletas. En 2023 votamos una boleta de como 10 cuerpos. Y ahora simplemente digamos una de 2. ¿A qué se debe este cambio, esta modificación? Recordemos que son elecciones legislativas. Claro, exactamente, son elecciones legislativas, solo se votan cargos legislativos. Pero bueno, en 2021 fue la última exclusivamente legislativa, uno votaba 3 cuerpos, el de diputado, el seccional y sus concejales, consejeros escolares. Hubo toda una discusión al interior del propio peronismo sobre cómo presentarse a estas elecciones, si desdoblar, no desdoblar. Que bueno, lo que ha terminado dando como resultado es la situación que vemos actual, es decir, un peronismo que tuvo que pedir una prórroga de 38 horas para poder asistir a las elecciones de manera unificada. Y del otro lado, una oposición, un gobierno nacional y otros sectores de la oposición que siguieron la misma suerte. Las listas de La Libertad Avanza no se cerraron hasta muy entrada la madrugada del domingo. Algo similar sucedió con las escisiones del PRO. Es decir, cada hora que se acercaba la presentación de listas, más municipios, más intendentes, más armadores políticos del PRO se iban a otras coaliciones políticas o decidían presentar listas locales. Siempre a último momento hay esas corridas, ¿no? Sí, pero no son corridas de último momento. A ver. Uno tiene que analizar el escenario político en el cual se dan, eso que sí, bueno, se presentan como corridas de último momento, pero nosotros ya veníamos de un escenario en la capital federal en mayo de 17 listas en la capital federal. Claro. Y ahora ese esquema, después de muchas negociaciones, tratativas, 5 meses, el desastre de que haya 17 listas en una ciudad de 60 kilómetros cuadrados, bueno, ese desastre se ha trasladado a la provincia de Buenos Aires. Entonces lo que tenemos es una disgregación política manifiesta de la fuerza política que en teoría son las fuerzas mayoritarias, es decir, son las que más ponen en riesgo, más bancas ponen en juego, más cosas ponen en riesgo en términos políticos, y son las primeras en tener estos choques. Pero ahora, lo interesante es por qué se desarrollan estos choques políticos. Porque estos choques políticos no son una diferencia sobre cómo enfrentamos, cómo aumentamos el salario de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Yo le llamo así, rosca política. Claro, pero lo que llamamos rosca política puede ser interpretado de muchas maneras. Uno le tiene que mirar, digamos, qué tienen de significativo, qué tienen de importante. Digamos, a través de esas roscas que muchas veces parece que no sirven para nada, hay algo una punta del ovillo por lo menos que se puede ver. Lo primero es esto: los principales bloques políticos, los partidos políticos con mayor fuerza, con mayor injerencia del dinero, con mayor cosas que se ponen en juego, fueron los primeros en tener esta crisis fenomenal. Por lo tanto, lo que tenemos es una crisis política. Sí. O sea, esta elección de la provincia de Buenos Aires,
que está llamada a ser la elección, digamos, que todo el mundo va a mirar, previa a la elección de octubre, que va a definir la conformación del nuevo Congreso, en favor o no del gobierno de Javier Milei, inicia con una crisis política, una crisis de las listas. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esos bloques políticos? Al interior del peronismo tenemos una guerra declarada entre el sector que responde a Kicillof y el sector que responde a Cristina Fernández, a la Cámpora. Sí, sí. Vos mirá cómo será la cosa, que Kicillof tenía... Yo creí que iban a ir separados directamente. Kicillof tenía listas preparadas para todos los municipios. Más, llegó a presentar una en Quilmes que después, bueno, la bajaron para decir que iban en unidad. Iban unificados. Pero vos fijate, porque Kicillof fue a la tele y dijo, decían que estábamos desunidos y estamos muy unidos, no sé qué dijo en la televisión. El tipo prefería romper el frente electoral con el sector de Cristina Fernández de Kirchner y perder la provincia de Buenos Aires, porque con 2 listas del peronismo no iba a salir primero ni cerca. Prefería perder la provincia de Buenos Aires que ir con Cristina Fernández. Ajá. Con el personal político de la Cámpora, ¿no? Sí. Entonces eso es interesante, porque Kicillof en repetidas oportunidades llamó a tocar una nueva partitura. Y así lo dijo cuando lanzó su movimiento de Derecho al Futuro. Bueno, el derecho al futuro de él. Porque si uno mira esa nueva partitura, es una derechización política. Esto no es novedad, digamos, que la derechización de los bloques políticos, pero responden a una situación. ¿Cuál es el relevo político que se prepara en caso de un fracaso más agudo del gobierno de Javier Milei? Es una derechización de los bloques del denominado centro. Entonces, vos fijate que Kicillof está tendiendo, y la disputa del peronismo, la elección del 2025, no es la elección del 2025, es la elección del 2027. Claro. Hacemos acá un corte, pero te interrumpo, para que lo hagamos más práctico y más entendible para los que no estamos en la política. A nosotros, a los votantes, nos interesan, cuando lleguen a sus bancas, si van a actuar de manera individual, van a actuar de manera de bloque o van a empezar a hacer esos manejos, ¿no?, que hacen de unificarse por conveniencia, de votar leyes, no pensando en la gente, pensando en el votante, pensando en el pueblo, pensando en sus intereses. Entonces, esto que me decís de todas estas listas, cuando llegue toda esta gente arriba al Congreso, cuando lleguen a la banca, acá en el Consejo Deliberante, ¿cómo pensás que van a actuar? Bueno, justamente... Porque esta derechización de la que estás hablando, para los que no tenemos esa ideología, es una alerta. Claro, a ver, cuando nos referimos a la derechización, ¿a qué atendemos? A que, ahora, no, punto y seguido iba lo del otro problema. Sí. ¿Qué pasa con la gente de a pie? ¿Qué le importa este debate? Eso es lo que yo te decía. Bueno, de este debate de esta gente no le importa nada al trabajador. Porque sus intereses no están... Porque no le llega, claro. No, pero no porque no le llega. Porque que no le llega, bueno, puede ser un problema del discurso, mejoramos cómo decirlo. Acá el problema fundamental es que las listas que se presentan para el Consejo, para la legislatura de la provincia de Buenos Aires, ninguna tiene un solo punto de su programa los intereses de los trabajadores. Ni de Quilmes, ni de Florencio Varela, ni de ninguno de los 135 municipios de la provincia. Entonces, ¿en qué situación vive el trabajador de la provincia de Buenos Aires? Vive precarizado. Hay un 10% de desocupación en la provincia de Buenos Aires aproximadamente. Hay 400.000 bonaerenses desocupados al día de hoy. ¿Solo un 10? Un 10 desocupado, sin trabajo, sin ningún tipo de trabajo. Hay un 20% que vive de changas, que en cualquier otra medición es una subocupación. En cualquier otro lugar más serio habría un 30% de desocupación en la provincia de Buenos Aires. Claro, porque los que están en negro, por ejemplo, que no gozan de derechos, de ningún tipo de relación laboral contractual, por supuesto. Y después, ¿en qué situación está el trabajador ocupado, pleno, formal y todo lo demás? Bueno, está en una situación verdaderamente acuciante. Los trabajadores hacen 2 trabajos, 3 trabajos en algunos casos, para poder no llegar a fin de mes, orillar, poder pagar las deudas que tienen con la tarjeta
que son las cuotas acumuladas del supermercado todos los principios de mes. Entonces, esa es la situación que atraviesan los trabajadores de la provincia de Buenos Aires y que no tiene nada que ver con este debate que estábamos teniendo. Incluso lo que tiene que ver es con la derechización. ¿A qué llamamos la derechización? A lo que llamamos la derechización es al corrimiento político de todo un sector que supuestamente del kirchnerismo y todo lo demás, que no es que sean de izquierda antes, pero una cosa es estar en un lugar y otra cosa es moverse más a la derecha. Sí. Y que justamente lo que plantean como esquema político es un relevo de Javier Milei. Es decir, lo que se ha perdido en un año y medio, que ellos dejarán continuar a 4, no se va a recuperar nunca. Pondremos una curita sobre la motosierra de Milei. Sí, te entiendo. Se dejó avanzar demasiado. Se deja avanzar, se deja pasar todo, y no solo se deja pasar, porque dejar pasar, bueno, puede ser un problema, pero uno no es cómplice directo. Se favoreció. El Kicillof, cada vez que los docentes desarrollan una huelga por la escuela pública, les descuenta el día de paro. Algo que en la provincia de Buenos Aires se hacía eventualmente. Es decir, los gobernadores que estaban muy en contra de la huelga docente, bueno, le descontaban el día de huelga. Es decir, era una tradición, una conquista de los trabajadores de la educación, el derecho a huelga sin claro, el descuento del día trabajado. Y así había sucedido en muchos gremios también de la industria en el pasado. En cambio ahora, cada vez que hay una huelga docente en la provincia de Buenos Aires, se hace el descuento del día trabajado. Manuel Adorni lo felicitó a Kicillof. Es verdad. Kicillof no salió a denunciar esos dichos de Adorni. Por otro lado, los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, los estatales, los docentes, los trabajadores de los hospitales, han tenido una pérdida salarial muy grande. Seguro. Es decir, de las poder paritarias, ¿no? Del salario, el salario que pueden comprar con su salario. Sí. Salario de un trabajador estatal, eso no hay que explicárselo a nadie, le alcanza menos que hace un año y medio. Seguro. Y la paritaria que ofrece el gobierno de Axel Kicillof y que firman los dirigentes sindicales, sigue la línea paritaria de Javier Milei. Porque ahora, bueno, viste, a veces quieren esconder lo obvio. Baradel firmó una paritaria del 10%, pero que equivalía a 6 meses. Es decir, la excusa es no hay plata. Claro, exactamente. El no hay plata de Javier Milei es trasladado a las provincias. Claro. Y los gobernadores, kirchneristas, peronistas, radicales, lo que fuera, algunos son abiertamente aliados de Javier Milei y los demás dejan hacer. Entonces, hay una línea de ataque contra los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, hay un ataque a las huelgas obreras más en general, que tiene un condicionamiento muy sencillo. Cuando un Ministerio de Trabajo, una Secretaría de Trabajo, dicta una conciliación obligatoria, es decir, retrotrae el conflicto al inicio, el único obligado a cumplir esa situación es el trabajador. La patronal no deja ingresar a los despedidos, descuenta los días de huelga. Eso te iba a preguntar. Entonces, las conciliaciones obligatorias que dicta mansalva el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que se llama Walter Correa, son una forma de desmoralizar a los trabajadores, de desarmar su resistencia, y en vez de apoyarlos en un conflicto, lo que están haciendo es dejándole a la patronal 15, 20, 30 días de maniobras para destruir cualquier tipo de organización en la fábrica. El empresario particular nunca pierde. No, sí, igual tampoco hablamos de empresarios particulares. Hablamos, por ejemplo, de conflictos en empresas multinacionales como Bridgestone, que ha sufrido más de 500 despidos bajo el gobierno de Javier Milei. Sí, las bueno, y queda en Lavallol, no queda en Capital Federal. Y la policía de Kicillof, la vez que apareció en la fábrica, fue para evitar que los trabajadores puedan bloquear los portones. O sea, para hacer cumplir el reglamento antipiquetes y antihuelgas de Patricia Bullrich. Y lo último hemos visto en la Panamericana con los 5 despedidos de Giorgalos, ¿no? De la empresa del Mantecol, que despidió a la comisión interna por organizar una huelga. Y dictaron una conciliación obligatoria. La empresa desconoció la conciliación obligatoria. Yo no vi a ninguno de los directivos de Giorgalo presos o pagando por no cumplir cuotas millonarias por no cumplir una conciliación obligatoria dictada por un ministro de Trabajo. Los únicos que se los obliga a acatar esa situación es a los trabajadores. Ahora vamos a hacer un corte publicitario que tenemos que hacer y me vas a contar entonces el rol de los sindicatos en esto que estás hablando.
Muy bien, continuamos con De Animales, Política y otros temas. Acá tenemos algunos mensajitos del vivo de Facebook, lo vamos a leer al aire. Fernando Galván Alonso nos está viendo. Dice, gente que piensa como él fueron los primeros junto a Guillermo Moreno en ir a visitar... En ir a visitar a Cristina, ya detenida, y decir que es una presa política. Me refiero a Del Caño y Bregman. Son de otra agrupación, pero bueno, después si querés le contestás. Y dice, ellos ya usaron personas antes de llegar porque los llevaban cual ganado para y por ellos mismos. Yo lo sé porque soy empleado municipal, dice. Y César Pereira nos está viendo también. Bueno, en el peronismo no tenemos ningún problema porque el peronismo va en unidad en la lista 95. ¿Te lo vuelvo a leer? ¿Querés contestar eso? No, estábamos con lo que marcábamos un poco de la línea acá en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, pero retomándolo, claro, sí. El peronismo va en unidad. Van en unidad los que colaboran todos los días con Javier Milei. Ahí está. Entonces, Milei va a tener futuros diputados en la lista de Fuerza Patria. Ajá. Es así de sencillo. Es así. Los candidatos, o sea, la CGT es la que más se ha aferrado al Consejo de Mayo. Sí. Lo que él creó, el ente que creó Milei, que no fue ningún gobernador, pero estaba el representante de la CGT sentado ahí, Gerardo Martínez, el dirigente de la UOCRA, aferrado al sillón al lado del presidente. Entonces, bueno, sí, ese es el peronismo que va en unidad. Entonces, bueno, no, ese es todo el comentario que le puedo hacer al oyente. Pero lo que queda acá claro es que lo que está discutiendo la CGT es una reforma laboral con el gobierno. Una reforma laboral que va a eliminar, por las leyes, ¿no? De hecho, como sucede hoy en día, la jornada laboral de 8 horas, el aporte a la obra social, las jubilaciones. O sea, ¿vos pensás que los sindicatos van a terminar apoyando eso? El sindicato de obras sanitarias sacó un comunicado antes que nadie apoyando la privatización de AISA. Sí. Esa es la realidad del sindicalismo hoy en la Argentina. Sindicalismo burocrático. Entonces, bueno, el trabajador, el bonaerense, o el de la capital federal, el de Santa Fe, el de todas las provincias que han tenido elección anticipada, no fue a votar. Eso no le preocupa a nadie. O sí, le preocupa a alguien porque bueno, se comentan cosas muy raras, ¿no? Pero dicen, bueno, se convierte en una democracia de minorías, votan los menos y deciden. Bueno, esto no tiene nada que ver con ese tipo de análisis. No van a votar, o sea, no en blanco, ni no voto, van a votar, ni voto recurrido, no van. No van. Claro, entonces eso disminuye el porcentaje. Disminuye el porcentaje, claro. Pero si uno se fija, pues normalmente no, la acusación al que no va a votar es que no sabe bien lo que sucede y demás. Las encuestas lo que muestran es que el que no va a votar es el que más informado está. Ajá. Entonces, yo quiero expresar toda mi solidaridad con los abstencionistas, en el sentido de que comprendo y comprendemos de política manera por qué no van a votar. Al mismo tiempo, les quiero decir que ahora sí pueden votar. Claro. Porque, justamente, si no hay presente una lista de obreros, de trabajadores, de personas que se sienten a denunciar y hagan una actividad política, yo estoy perfectamente con ellos, me solidarizo con ellos. Si no hay representación o si uno no se siente representado, no Claro, vota. exactamente. Por eso nosotros desde Política Obrera vamos a hacer una intensa campaña golpeando las casas. Vamos a ir a buscar uno por uno a los vecinos en toda la provincia de Buenos Aires para hacer llegar nuestro programa. Entonces, de esa manera poder tener un debate mucho más a fondo. Bueno, esto es un poco el análisis. Ahora, nosotros discutimos un programa, un manifiesto, lo hemos hecho público, justamente es con lo que vamos a ir a visitar a los vecinos, y nosotros tenemos 3 propuestas fundamentales para encarar el debate en esta campaña y hacérsela llegar a los trabajadores. ¿Ahora me estás hablando de lo local?
Estoy hablando en general, pero sí, también de lo local. Después ahora vamos a lo un poco a lo local. Dale. Pero a nivel provincial, digamos, lo que nosotros defendemos en nuestro manifiesto es que es necesario inmediatamente un aumento general del salario del 100% y llevarlo el salario mínimo al costo de una canasta familiar. Hoy una canasta familiar, lo ha publicado la comisión interna del INDEC, está en 1.900.000 pesos. Mientras el gobierno tiene una medida tránfuga que es la de 1.100.000 pesos. Casi medio sueldo. ¿Esa canasta incluye alimentación? La canasta del gobierno, la del INDEC oficial, sí, es simplemente comer, vestirse con suerte y pararse. Porque no incluye el alquiler, no incluye otra cantidad de gastos. Pago de gas. Fundamentalmente no incluye un alquiler. Que ese es el segundo problema. Que o sea, nosotros planteamos un aumento general de salario del 100% y de las jubilaciones del 100% y llevarlas al costo de la canasta familiar. Es decir, a 1.900.000 pesos, a 2 millones de pesos. El segundo punto es que el costo de los alquileres se ha vuelto insostenible para la familia trabajadora. Entonces planteamos el inmediato congelamiento de los alquileres y la puesta en pie de un plan de obra pública para construir viviendas. Eso implicaría un control sobre los parámetros con los que se mueven las inmobiliarias, por ejemplo. Sí, un congelamiento. Las inmobiliarias son las que definen cuánto vale un inmueble y cuánto vale un alquiler, en realidad. Sí, porque se han derogado todo tipo de leyes, pero nosotros presentamos, o sea, nuestro planteo es el congelamiento inmediato de los alquileres. Entonces, el congelamiento inmediato de los alquileres, mientras ponemos en pie y se desarrolla un plan de obras públicas, de vivienda, para los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Claro. Porque, y acá sí, si querés hablamos de Quilmes. Si uno camina al centro de Quilmes, se ha convertido en un negociado inmobiliario. Hay edificios, torres, en construcción todos los días. Todos los días. Y no hay donde puedan vivir los quilmeños. Te puedo asegurar porque vivo en 4 cuadras de la estación y es imposible. Entonces, el centro de Quilmes en sí, porque está también lleno de barrios privados, barrios cerrados, barrios no sé cuánto. Todo un negociado inmobiliario que se viene extendiendo y los vecinos de Quilmes no tienen dónde vivir. Hay barrios, hay asentamientos un poco más dentro del río. Sí. Hay asentamientos al lado de los arroyos contaminados. Entonces, ¿en qué situación viven los trabajadores del municipio, de la provincia? ¿Y en qué situación están los negociados? Está lo que avala el poder político, lo que avala, los jueces, ¿no? También, y demás. Vos fíjate lo siguiente, Ana. Ahora se viene la renovación de la concesión del mercado municipal. Es decir, donde hoy está el CIN, el Coto y todo lo demás. La manzana que era del mercado municipal. Que es del municipio todavía. Que es del municipio todavía, que debería ser una manzana histórica. Claro. Ahora ya Bueno, eso sí, lo podríamos discutir ahora ya. En su momento se debería haber defendido eso. Quedó un poco impracticable, pero todos se acuerdan, bueno, las personas se pueden llegar a acordar. Yo me acuerdo. Que el intendente de ese momento lo cambió por la construcción del municipio de Alberdi, al 500. Una construcción precaria que se hizo porque al poco tiempo ya estaba rajada, claro, sobre una zona inundable. Vos fíjate por qué se cambió una manzana histórica que no se hizo ningún estudio del impacto ambiental ni todo lo demás. Vos fíjate por qué costo se cambió. Un canon, un regalo, ¿no? Construir un edificio y ya está. Entonces ahora tenemos un nuevo, en 2027 tiene que haber una nueva concesión. Esa manzana se le dio a una empresa que la está explotando ahora en los cines, vamos a recordar de... Claro, sí, hay un cine, hay un teatro, hay un McDonald's, un patio de juegos. Un patio de juegos y el supermercado que fue cambiando con los Que fue tiempos. Cambiado, sí. Técnicamente el dueño de esto, digamos, del contrato, es la empresa Unimark de Chile, que es una empresa de supermercados, una sociedad anónima muy grande de supermercados. Que en realidad como empresa chilena, como muchas otras, también tiene capitales ingleses. Sí, pero bueno, su origen, digamos, es una empresa de Chile, que no tiene otros negocios en la Argentina que no sean estos, alguna concesión y todo lo demás, pero no los explota directamente, a su vez los subalquila. Ahora se viene entonces... En 2027 se tiene que firmar una renovación o devolvérsele al municipio el espacio. Entonces, vos fíjate, ¿no? Porque ¿cómo lo presenta Mayra Mendoza? Mayra Mendoza presentó un proyecto al Consejo Deliberante que dice, bueno, yo voy a pedir
un hospital a cambio del canon de ese espacio. El espacio es a 30 años, o sea, por un alquiler de 30 años se paga un hospital. Entonces, vos fijate que cómo están invertidas las cuestiones. Una necesidad social, Sí. como un hospital, en la zona este de la ciudad, que lo precisa más que nunca, porque atendería a 150.000 personas, según los estudios de impacto, está subordinado, supeditado a la firma de un concesionario Claro. y del pago de un canon. ¿Y en qué periodo se va a desarrollar ese hospital? ¿Cuántos años va a llevar la construcción Claro. del hospital de la zona oeste de Se Quilmes? supone que habrá un contrato con un término, con términos. Hasta que no Hasta que no aparezca. hasta que no aparezca no lo sabremos, porque aparte la empresa tiene derecho a negociar hasta el 2027 o a aparecer otro. Pero entonces, vos fijate cómo, pero el problema no es el contrato en sí, sino Sí. la No, necesidad yo te iba a social decir del de hospital la ubicación también. está Sí. subordinado a un concesionario privado. Te entiendo. No está subordinado a otro tipo de cuestiones. ¿Qué pasa con el aporte que hacen los quilmenios al sostenimiento de De la salud, del municipio? por ejemplo, claro. Porque eso estaría construido obviamente desde el arca municipal, pero vos fijate, ya la obra pública, un hospital, una ruta, una calle, la urbanización de un barrio, no es una preocupación primaria, sino que bueno, si aparece algún privado que compre una cosa, que pague otra, lo intercambiamos por una necesidad que tenemos, sin un plazo, sin pensar en la población. Entonces, esa es la realidad, ese es el contraste. Pero puntualmente, además, la locación esta está cerca del Hospital Provincial Iriarte, por ejemplo, a No, unas pero 6 cuadras. el hospital se haría en otro lugar, ¿eh? Ah, no es en esa No, manzana, si porque no, no se hablaba de que se iba a hacer en esa manzana. No, pero eso no sería, porque si no, no se lo pueden alquilar a nadie. El canon es el costo del hospital nuevo. Pero entonces, ¿por qué en los medios No, locales? no tengo idea. Dice que se va a hacer en zona oeste, o sea, en la zona oeste de la ciudad. Sí. Entonces Eso, se sí, va... sí. Eso sería lo lógico. Sí. Claro, no. Yo lo que iba Porque- justamente es cómo el método con el cual se va, o sea, cómo se va a financiar ese hospital nuevo. Sobre la base Claro, de que sobre la base de que se firme un darle contrato. la manzana otra vez para que exploten esa manzana. Claro, pero está subordinado el hospital a eso, Sí. ¿no? A otro tipo de cuestiones. Entonces, digamos, esa es una línea política compartida por todos los bloques políticos patronales y todo lo demás. Y en el Consejo Deliberante nadie va a abrir la boca por esto. No entró todavía. No, están presentados, Está todavía no presentado. entró, no se hizo tratativas, hasta donde está publicado, Sí, ¿no? Sí. Porque tampoco es que ningún concejal tiene abierta su banca para que Para la poder población pueda conocer. ir a consultarlo. Ir a consultarlo, exactamente. Pero bueno, entonces, ahí hay un punto muy importante que se liga a otro problema. ¿A qué están atados los presupuestos provinciales, nacionales y por derivación el municipal? Al pago de la deuda pública. Al pago usurario de una deuda pública. Entonces, nosotros tenemos estos tres frentes, que son, obviamente, en todos los municipios sucede lo mismo. La necesidad de un aumento general de los salarios y las jubilaciones, del 100%, elevarlos hasta el costo de la canasta familiar. El problema del congelamiento de los alquileres de los hogares, que se han vuelto una carga onerosa para todas las familias, y la crisis de la vivienda va a adquirir una nueva, o sea, va a escalar en el periodo siguiente, si no se toman medidas en ese sentido. Y en tercer lugar, ¿a dónde está el dinero que debería servir para financiar las necesidades de la población, que es la que más paga impuestos? Porque nosotros tenemos es lo más devaluado acá de la Argentina, que se quejan de que paga mucho salario, que paga esto, que paga lo otro, y ellos son los que menos pagan. Los que más pagan son los trabajadores, porque los trabajadores, sin En importar su porcentaje- ingreso, En porcentaje a lo que perciben, claro. exactamente, sin importar el ingreso de un trabajador, el 21% se va en el IVA. En el IVA. Y todo lo demás en otros impuestos. Sí. Entonces, mientras los trabajadores aportan el 30, el 40% de sus ingresos al sostenimiento del Estado, los capitalistas de la provincia de Buenos Aires, los que tienen los pools de siembra en el interior, en las tierras, unas tierras muy valiosas, que son utilizadas para plantar soja que no alimentan a nadie. Bueno, todo eso es financiado, subsidiado, avalado por los que están en los consejos, por los que están en la legislatura, mientras los trabajadores se desangran y desviven pagando impuestos
para después vivir al lado de un arroyo contaminado. Te estoy escuchando y estoy pensando, por ejemplo, en la empresa Mecorot, que los gobernadores hicieron entrar desde ya hace un par de años, está operando ya. Mecorot es una empresa que se va a hacer cargo del agua, ¿no? Del agua potable. Ya están en 14 provincias. Sí, bueno, es uno de los posibles compradores de AISA. Claro. Uno de los posibles compradores de AISA. Claro, Mecorot es la empresa estatal israelí de agua. Sí. Que obviamente, bueno, hay que hacer un doble estudio ahí, porque hay varios compradores anotados en la fila de AISA. Hay inversores estadounidenses. Pero eso los gobernadores no están haciendo, no pueden en hacer el interior, de forma particular. en Río Negro, en otras provincias sí. Claro, el problema del agua es que es un servicio que no está nacionalizado, es decir, desde el descuartizamiento de obras sanitarias de la nación, que digamos con distintas modalidades cubría el territorio nacional, las distintas provincias han terminado accediendo a distintos contratos y demás con distintas empresas. AISA lo que tiene en particular es que está en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Y es una sociedad anónima, o sea, un ente estatal estilo sociedad anónima. Esa es su particularidad, es como YPF, digamos, en términos contractuales. Entonces, bueno, tiene esa particularidad que capaz alguna provincia no tiene. O sea, la empresa que Berazategui, por ejemplo, no. Claro, Berazategui tiene un servicio municipal. No tiene contrato es distinto. Sí. Claro, esta empresa Mecorot quiere hacerse el agua, pero vos fíjate que independientemente de Mecorot en sí, que como te digo es la empresa estatal israelí, ¿qué tiene de agravante? Mecorot es la empresa encargada de hacer llegar el agua potable a Cisjordania, a Gaza, a distintos territorios de la población palestina. Que no la está haciendo llegar. Y Mecorot abiertamente ha cortado el agua potable en esas zonas. Entonces, quieren darle el servicio de agua, ¿no?, a una empresa, una de las posibles empresas que se puede acceder al agua. Es una empresa que, avala crímenes de guerra, es partícipe de crímenes de guerra, como dejar sin agua potable a la población civil en una zona de conflicto. Pero acá en la Argentina, que no es inmediatamente una zona de conflicto, de guerra, ¿no? ¿Qué quieren hacer? Algo parecido. Quieren habilitar que el nuevo acreedor de la empresa AISA pueda aumentar la tarifa cada 3 meses y que pueda cortar el agua. O sea, si vos no pagás el agua, te la van a cortar. Hasta ahora es un servicio fundamental que no lo cortan. Es un servicio fundamental, pero aparte, esencial, el agua, ¿no? El agua es un recurso esencial para la vida. Es decir, sin agua una persona puede morir. Sí, claro. Por lo tanto, en una provincia, ¿no? Porque ¿a dónde va a llegar el agua? A la provincia de Buenos Aires, a los municipios de la provincia de Buenos Aires. En una provincia con 400.000 desocupados, 1 millón de trabajadores informales y millones y millones de trabajadores precarizados, con un salario, con una tarifa imposible, y nosotros ya tenemos un antecedente, que es la privatización de los 90. La privatización de los 90 aumentó 88% las tarifas. De obras sanitarias a aguas argentinas. Aguas argentinas. Que ahora digo esto y voy con algo de ese cambio de nombre. Sí. Aguas sanitarias había aumentado 88% la tarifa, mientras la inflación había sido del 7%. En el mismo periodo. Entonces, el aumento trimestral y los cortes de agua es lo mismo. Y atado a esto, hay algo muy importante. Obras sanitarias, el nombre, es una obra sanitaria, es decir, hace a la sanidad, cloacas, desagües, tratamientos, brindar, hacer llegar el agua potable. Aparte el mantenimiento aparte el mantenimiento. Sí. AISA, o Aguas Argentinas, ¿no? Porque AISA es saneamiento también. Sí, vino después AISA. Sí. Aguas Argentinas se hacía cargo del agua, de que vos abrieras la canilla y salía un chorro de agua. Todos los estudios ambientales que se hicieron una vez que se fue la empresa francesa que había asumido la concesión, demostraron que tiraban el agua toda, o sea, todo el desperdicio, toda la merda, iba como llegaba al río. Sí. Entonces, todo eso va a quedar librado al azar. Nadie va a hacer cloacas. Nadie va a tratar los desechos fluviales. Nadie se va a hacer cargo de la obra pública sanitaria. Simplemente se van a hacer cargo de cobrar cada 3 meses aumentando la boleta. Entonces, esto es una crisis explosiva. Recordemos que
Obras Sanitarias tenía tomas de agua, canillas, digamos, en los alrededores de la ciudad. A partir de que vino Aguas Argentinas, se empezó a sacar agua del río. Sí. Porque a ellos les salía más barato sacarla, potabilizarla, digamos, limpiarla con cloro, porque no es tampoco una potabilización absoluta que se hace, y se dejó de extraer agua de las napas. Sí, exactamente. ¿No es así? Sí, que sí. por eso, en este momento, las napas están subiendo tanto en la ciudad. Si vos vas a muchos edificios, que volvemos a las construcciones súbitas, claro que es como hongos, están creciendo. Y si vos vas por la calle Moreno, por la calle Garibaldi, por Alem, hay edificios que están constantemente bombeando de sus subterráneos las napas que están inundando las bases de esos edificios y la están tirando a la calle. Agua potable. Pero hace años, Sí, sí. Años que está sucediendo eso. Sí, ahora bueno, hay muchos estudios de impacto sobre esos temas que se están desarrollando. Claro, bueno, un poco con la tónica, ¿no? Acá, un programa animalista. Sí. Bueno, hay un problema ambiental. O sea, esta crisis ambiental no es simplemente que se van a morir los pingüinos en la Antártida, ¿no? Como muchos bromean, sí, que el cambio climático. Cambio climático. El cambio climático es eso simplemente. Sino ataca y tiene que ver con la condición de vida de los trabajadores de una ciudad, de los Seguro. habitantes de una ciudad. Digamos, basta con ver lo que pasó en Bahía Blanca a comienzos de año para entender el nivel de la crisis ambiental. Pero, por otro lado, hay una cosa que tampoco nadie va a reivindicar en esta campaña, que es que, o sea, los seres humanos hemos sido separados del medio natural, de manera artificial, ¿no? Sí, Construyendo sí. ciudades y todo lo demás. Esto que no se tiene que confundir con un mensaje de volvamos a vivir en la naturaleza, pero sí tiene que ver con cómo esta lógica destructiva del ambiente es la que termina condenando a una vida completamente insalubre a las 9/10 parte de la población para que un puñado de capitalistas se adueñe de todos los bienes ambientales, de Tal todos cual. los bienes naturales, incluido el agua, que ahora lo vemos con la privatización del Eso es agua. lo que está sucediendo con las construcciones sobre los humedales. Con todo eso. Entonces, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. sobre que todo es en tremendo. la provincia de Buenos Te pido Aires. que hagamos el último corte, nos quedan unos minutitos. Estamos en los últimos minutitos, acá charlando con Joaquín Antúnez, de Política Obrera, candidato a concejal por Quilmes. Te decía que queda la invitación para otro momento, antes de septiembre, que ya tengan más definido número de lista, cómo va a ser la boleta. ¿Con cuántas boletas nos vamos a encontrar en la mesa? Con dos cuerpos. Dos cuerpos. En el caso de Quilmes, bueno, va a estar el compañero Marcelo Ramal, Ajá. encabezando la lista de diputados de la tercera sección, Sí. acompañado por la docente delegada luchadora del SUTEBA La Matanza, Mariela Arri, una Ajá. compañera muy aguerrida de la localidad de La Matanza. Y bueno, en el caso de Quilmes, el candidato a primer concejal soy yo, Joaquín Antúnez. Y bueno, me acompañan distintos compañeros como María Soledad Barca, una docente también muy luchadora acá de nuestro distrito, Fernando Duarte, Nancy Vian, que son enormes referentes, organizadores y agitadores de sus barrios, y que bueno, todas estas denuncias obviamente las conocen Sí, al por dedillo supuesto. por las situaciones de contaminación que se vive en los barrios, y bueno, una enorme nómina de compañeros luchadores, agitadores socialistas, que bueno, somos parte de 800 compañeros, candidatos, candidatas por Política Obrera, que vamos con este mensaje, con un mensaje socialista, con el mensaje de que los trabajadores tienen que tomar ellos mismos en sus manos los destinos de sus vidas, de la humanidad, y que el mundo que nos rodea es un mundo en catástrofe como el que hablamos de la Argentina, y es un mundo, como logramos mencionar con Mecorot, que se debate entre matanzas en Medio Oriente con guerras, Sí. guerras en Europa, epidemias sanitarias en Estados Unidos, En con el África. sarampión, en África, en Brasil
hay un aumento del 50% de los casos del coronavirus. Ajá. Entonces, por lo tanto, nosotros vivimos en un mundo en una completa decadencia, que es un mundo que ha sido regido, dirigido, organizado por la clase capitalista, que es una ínfima minoría que sobrevive sobre la base de llevarnos a esta situación Eso al no- conjunto de la humanidad. Entonces, este es el mensaje potente que queremos Es la toma de tener conciencia que tenemos de que política tener. obrera. Sí. Y bueno, nuestro compromiso en cómo vamos a utilizar una banca, la vamos a utilizar para desarrollar esta propaganda, esta agitación, y para desarrollar y ser un núcleo organizador de los trabajadores. Nosotros creemos que no es que nosotros ya tenemos la fórmula secreta de nada, ni queremos ser los maestros ciruelas de nadie. Nosotros, como con Política Obrera, planteamos este programa, que es el programa que los trabajadores mismos están desarrollando en todas sus luchas. Es el reclamo de los residentes de la provincia de Buenos Aires, del Garrahan, de todos lados. Un salario de 2 millones de pesos que equivale al costo de la canasta familiar. El reclamo del congelamiento de los alquileres y de un plan de viviendas públicas se expresa todos los días cuando familias desalojadas de los alquileres, de los lugares, terminan en la desesperación de la calle o ocupando un terreno, como se vivió con Guernica. Y somos la expresión de todos los trabajadores de la salud, de la educación y de todos los lugares que denuncian la caída, el derrumbe de sus escuelas, de sus hospitales, las condiciones en las que asisten sus estudiantes, las condiciones en que ellos mismos viven. Y que todo eso es parte de directivas que vienen de arriba, del poder mundial, del poder económico. Bueno, sí, algunas sí, en su gran medida. Yo creo que estamos manejados desde hace tiempo. En el caso de Desde Milei, afuera. en el caso de Milei es muy claro, ¿no? Digamos, está ordenado desde Donald Trump. Me Y están alineado con ordenando desde Ah, la muy bien. cabina que tenemos Está- que hacer está terminando. ya entregar el programa. Bueno, Te agradezco. Sí, decime. una frase Última. final. No, por eso, convoco a los trabajadores, a los vecinos de Quilmes, la tercera sección de toda la provincia de Buenos Aires, a votar a Política Obrera por estos motivos y a organizarse Bueno, políticamente. tiene que haber socialismo, más socialismo en el Congreso. Esto me parece que es fundamental y este mensaje es el que venís a dar. Gracias, Joaquín. No, por favor, gracias a vos, Ana.